Hola, ¿qué tal? Un saludo a las audiencias. Gracias por acompañarnos a este resumen del Parlamento Abierto sobre la reforma eléctrica que se lleva a cabo en la Cámara de Diputados. En esta ocasión, el Palacio Legislativo de San Lázaro fue la sede del Foro 10, Impactos Económicos y Financieros para la CFE y la Hacienda Pública de las Reformas Energéticas y su Sostenibilidad. En esta mesa organizada por la Junta de Coordinación Política de San Lázaro, hubo un intercambio de argumentos entre directivos de la Comisión Federal de Electricidad y el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín. El tema central, las cifras económicas y los costos en el mercado eléctrico a raíz de la reforma de 2013. Pensar en una ordenación del despacho con base en costos medios no tiene ningún tipo de fundamento técnico ni económico. Las plantas con fuentes de energías renovables, como las fotovoltaicas y eólicas, van en primer lugar, como lo pueden ver, porque sus costos variables son casi cero. Le siguen las plantas hidroeléctricas que se ofertan con base en un costo de oportunidad del agua. Una hidro tiene más valor para el sistema durante las horas de alta demanda, por lo que su costo de oportunidad es mayor durante dicho tiempo. Además, estas plantas también están sujetas a la disponibilidad del agua para otros usos con los que compite la generación eléctrica. Después sigue la nuclear y enseguida las térmicas. Entre estas, las más eficientes son las de ciclo combinado, sobre todo las más nuevas. Por último, están las de ciclo abierto y de combustión interna que tienen eficiencias similares. La siguiente. Una vez ordenadas, se determina cuáles serán despachadas dependiendo de la demanda. En este ejemplo, si vamos a la siguiente, se despacha de manera íntegra los primeros 4 bloques de plantas y de manera parcial el quinto, cuyo costo variable es el que determina el precio marginal en el mercado mayorista. Al respecto, es importante aclarar que este precio no es el que se paga por la energía sujeta a contratos, los cuales establecen previamente los precios correspondientes de los mismos. Este precio aplica solamente para los desbalances de energía y la energía no contratada. Se trata del precio de un mercado centralizado típico de los commodities, no el de los contratos. Siguiente, el costo mínimo de generación para satisfacer la demanda es la suma de los costos variables de las plantas despachadas, lo que se ve en la zona gris. La intuición detrás de esta lógica es sencilla. Dado que ya tengo que pagar ciertos costos fijos independientes de la demanda, que por cierto se cobren con un cargo por capacidad, si yo quiero producir cierta cantidad de electricidad, la manera más económica de hacerlo es con aquellas unidades que tienen los menores costos variables. La reforma propone despachar en primer lugar las plantas de CFE, desplazando a las plantas privadas aunque tengan menores costos. Asumiendo el mismo nivel de demanda, la siguiente gráfica ilustra el resultado del cambio en el despacho propuesto. El nuevo costo de generación será la suma de los costos variables de las plantas despachadas. Siguiente, mismo que ustedes pueden observar sombreado en color gris en la gráfica. El resultado lógico e incontestable es que el costo de generación aumentará. ¿En qué nivel? La siguiente gráfica muestra una estimación realizada, vámonos a la siguiente, por investigadores del Laboratorio Nacional de Energías Renovables, una de las instituciones más prestigiosas a nivel mundial en materia de energía eléctrica. El análisis se hizo con 3 escenarios posibles. El primero considera que el despacho de centrales de CFE se asegure en su nivel mínimo de producción, mientras que el resto de la capacidad se somete a un despacho económico. El segundo es similar al anterior, pero incluye a los PIE dentro del despacho mínimo. Finalmente, el tercero maximiza la generación de CFE más allá de los niveles mínimos de producción. Como se puede apreciar, en el primer escenario, el incremento en el costo de generación es de 3.322 millones de dólares. En el segundo, de 3.267 debido a una mayor participación de los PIE. Y en el tercero sería de 5.566 millones de pesos al año.
Con la reforma del 2013, la generación por parte de la CFE se alejó de su punto de eficiencia. Esa reforma del 2013 la obligó a hacerlo. ¿De qué estoy hablando? En la pandemia estamos viendo una situación similar. Las empresas tuvieron que cerrar el lockdown, cerrar totalmente o parcialmente. Y creo que todos podemos imaginar las consecuencias de este paro económico obligado a las empresas y a un país en particular. Bueno, a la CFE se le obligó año con año con año, a hacer esto desde la reforma pasada. ¿Qué ocasiona esto? Esto impactó los ingresos de la CFE. Impactó entonces su presupuesto y también el de la hacienda pública. Algunos ejemplos, porque, bueno, el capital productivo se deprecia contablemente y tecnológicamente, y además se deteriora si no se utiliza. Este es un costo innecesario. La producción por debajo del punto de eficiencia a la cual se le obligó a funcionar a la CFE impidió generar los ingresos necesarios, porque ahorita ya aparece como un costo, ¿verdad? Como un problema presupuestal, pero se le obligó a la CFE, funcionando por debajo de su punto de eficiencia, a generar los ingresos necesarios, en primer lugar, para cubrir su depreciación por el tiempo, por obsolescencia tecnológica y también por el deterioro, por el no uso, que es muy importante. Entonces, esta reforma del 2013 impidió generar los ingresos ligados a esa depreciación año con año y deterioró artificialmente el capital productivo de la CFE. No por su uso, sino una irracionalidad económica por su no utilización. Entonces, hoy la CFE tiene que hacer frente a estos problemas, ¿verdad?, que aparecen en el rubro de otros gastos. ¿Por qué? Porque se le prohibió producir la energía que puede producir dada su capacidad instalada. En contraste con esta reforma del 2021, se busca que paulatinamente la CFE se mueva de ese punto de ineficiencia obligado paulatinamente al punto de eficiencia. Es decir, que utilice algo que es bien claro, su capacidad ociosa. Esto es otra vez un sinsentido económico para una empresa o para un país. Obligar a una empresa, imagínense si una prohibición a las empresas de no utilices tu capital, no produzcas, no generes ingresos, etcétera. Segundo punto, tiene que ver con la inversión. Con esta reforma, la CFE generará al menos el 54%, como ustedes saben. Esta afirmación es simple, pero representa el aseguramiento y la autosuficiencia energética de nuestro país. Otra vez, se dice rápido, pero representa la máxima aspiración energética de cualquier país en el mundo, ¿de acuerdo? Por eso estamos aquí todos preocupados. ¿Cómo lo piensa hacer? Como cualquier unidad económica, invirtiendo. La inversión no es un costo. La inversión se define ABC de economía como la compra de nuevo capital en vistas a incrementar la capacidad instalada de cualquier unidad económica, de la cual se espera obtener unas ganancias privadas y beneficios sociales por este lado, ¿de acuerdo? La inversión no es un costo. No hay dinero público que alcance para pagar esta reforma y tampoco tiene sentido hacerlo en los términos que se propone. No fortalece a la CFE y no resuelve los retos del sector. Permítanme explicarles por qué. La reforma busca poner en marcha un antiguo modelo de generación de electricidad en un contexto en el que la transición a energías limpias y renovables es urgente y requiere de inversión. Un cuasimonopolio estatal que dejó de ser viable hace 30 años por ser insuficiente para el desarrollo de México. Hoy los privados ya generan 62% de la energía eléctrica a nivel nacional, pero la actual reforma busca reducirla de tajo a 46% y sin claridad en los términos de su participación. Propone cancelar contratos de participación privada que derivará en litigios, pago de indemnizaciones, valuados en más de $60,000 millones por la CFE.
un 20% de nuestro presupuesto público por contratos cancelados de facto. Esto es una destrucción de valor que creo que tenemos que enfocar una reforma en un objetivo y una misión distinta. El costo de la misma es limitar el desarrollo de México y de la nación. En pesos esto es incalculable. Otro inconveniente de esta propuesta es que los privados actualmente generan electricidad a un costo 2 veces menor al de la CFE. No hace sentido producir electricidad a un mayor costo cuando se puede producir uno menor. Aumentar la participación de la CFE en las condiciones actuales elevará el costo del servicio eléctrico que los ciudadanos pagaremos sí o sí vía mayores tarifas eléctricas o si éstas se mantienen estables a través del subsidio que Hacienda le entrega a la CFE con recursos del presupuesto financiado con nuestros impuestos. El subsidio es la diferencia entre la tarifa y el costo real del servicio. Así es como esta empresa ofrece tarifas más accesibles a los clientes. Pero no hay dinero que alcance porque a pesar del tamaño de nuestra economía, México tiene un gobierno crónicamente pobre. México recauda el equivalente a 16% de su Producto Interno Bruto, cuando el promedio latinoamericano es de 23%, 30% menos. Sin importar el partido en el poder, pues tenemos un gobierno con un presupuesto muy limitado. El costo de oportunidad de este recurso es enorme. Cada peso que se destina a subsidiar la electricidad, pues deja de utilizarse en educación, salud, seguridad y otras necesidades. Al gobierno ya no le dan las cuentas. En los últimos 20 años el gasto de pensiones aumentó de 1 a 5 puntos del producto y los ingresos no lo hicieron en la misma medida. La inversión pública ha sido desplazada y no se ha podido recuperar. Datos de 2021, la inversión física excluyendo Pemex cayó 12%, el gasto de salud se estancó, los subsidios para financiar servicios del INSABI fueron 30% menores que el promedio observado en 2012 y 2010, entre 2012 y 2018. La inversión en escuelas acumuló 3 años de caídas. La situación financiera de estados y municipios es delicada. Las participaciones han caído respecto al sexenio anterior. No hay dinero que alcance y por eso ni el gobierno ni la CFE pueden prescindir de la inversión privada en este sector estratégico. La situación fue tan crítica en 2021 que se dejó de otorgar subsidios mensuales a la CFE desde agosto, a pesar de que la empresa los necesitaba. A julio de 2021, el presupuesto de subsidios para CFE llegó se completó. Dejar a la CFE 5 meses sin subsidio no tiene precedente. Esto indica que el gobierno no tiene cómo darle más recursos y capitalizar esta empresa. Es claro que no podrá financiar un mayor subsidio con los recursos actuales. Sin duda, la situación de CFE es delicada, la empresa se debilitó financieramente, tuvo su peor balance desde 1990 y uno de los 3 peores años de inversión en la última década. Vamos a un corte, pero continúe en sintonía de este Foro 10 del Parlamento Abierto sobre la reforma eléctrica que se lleva a cabo en la Cámara de Diputados. Estamos de regreso y continuamos con el debate de la reforma eléctrica que se discute en la Cámara de Diputados. La CFE Fibra es el primer fideicomiso de inversión de energía en infraestructura en México. Es uno de los principales mecanismos que el mismo mercado nos ha permitido llevar con ese instrumento. Y le quiero comentar una cosa. También fue retomado de un ejercicio de una administración anterior, pero lo fortalecimos. No lo descuidamos y con la visión de la CFE y de la actual administración buscamos fortalecer y dar un mensaje muy importante de crecimiento y de mejores perspectivas con respecto a las fortalezas que la CFE pueda dar y la participación de estos privados. La CFE obtiene recursos de mercados de capitales para fin de financiar proyectos prioritarios de inversión, las mismas necesidades que a partir de los análisis que se presentan por diferentes analistas del mercado bursátil se pueden desarrollar y generar. Así que también con esta reforma eléctrica, pues básicamente lo que se busca al momento que se va a permanecer, que se manifiesta en el mismo documento, que permanece la empresa filial CFE Capital, se da certidumbre y ese es un mensaje que le damos al público inversionista a través de los medios de comunicación, que puedan llegar a nuestro público inversionista, que siempre está pendiente de este tema y al mercado bursátil, permanece la FIBRAE, este primer fideicomiso, que el hecho de que dejara de participar y que no participara CFE Capital involucraría una situación muy complicada en el mismo mercado bursátil, que todo el día, que en este momento, si ustedes se meten a la aplicación de la Bolsa Mexicana de Valores, pueden ver minuto a minuto cómo se da el comportamiento de nuestro precio y nuestros rendimientos. Es muy importante este mensaje
para darle a este público inversionista que la CFE confía en esta situación, confía en este brazo importante de los inversionistas y que son importantes para poder desarrollar los proyectos de inversión y que van a participar directamente en este proceso de acuerdo a las reglas que el mercado mismo nos dice. Porque también quiero aclarar este tema. Se ha dicho que no consideramos las fuerzas de mercado. No, tomamos en cuenta el mercado como tal porque es un factor importante para que nosotros podamos tener recursos y transmitírselos a la CFE. La que sigue, por favor. Muchas gracias. Aquí básicamente estamos basándonos en cuál es el fortalecimiento de la fibra CFE a través de los proyectos prioritarios. Y este instrumento financiero es estratégico para la CFE, pero que además va a permitir enriquecer lo que involucra el fortalecimiento de inversiones en este crecimiento del sector eléctrico. Porque ahorita una parte fundamental para el crecimiento económico, pues es que se dé el proceso de inversión y que en el largo plazo permita que sea sostenible, que ese es el fin de este foro, pero que adicionalmente genere las condiciones de desarrollo. Y es importante decirle que todos ustedes pueden entrar a la página de internet de la Bolsa Mexicana de Valores, ponen la clave FCFE 18 y pueden ustedes ver cuál es el rendimiento, el desempeño de este instrumento de la CFE en el mercado bursátil. Tenemos que entender que el mercado eléctrico tiene tres grandes fases y pasos: la generación, la transmisión y la distribución. Toda esta discusión que hemos tenido hasta el día de hoy solo habla de la generación y queremos recordar a los legisladores que tanto la transmisión como la distribución son monopolios del Estado, Invertir en transmisión y distribución es clave para impactar el costo del servicio eléctrico a la población y a las pymes. Dedicar recursos a estos servicios, cuya prestación es exclusiva del Estado, ayudará a reducir los costos de generación, permitiendo acceder a fuentes de energía renovables y de muy bajo costo. Además, al tener una red más robusta, el suministro eléctrico para los usuarios es más seguro y de mejor calidad. Sin ampliar las redes, la generación simplemente no llegará a los usuarios. Desafortunadamente, Comisión Federal Transmisión no ha ampliado la red de manera importante, a pesar de que, por ejemplo, solo en el 21 se recaudaron alrededor de 46,000 millones de pesos de la tarifa de transmisión. Esto sin contar las aportaciones a título gratuito que realizan los interesados. ¿Por qué surgen los esquemas de autoabasto y productores independientes llamados PIEs? A finales de la década de los 80 y principio de los 90, el monopolio eléctrico en México se enfrentaba a tres grandes problemas: el desarrollo y la construcción de centrales eléctricas por la Comisión Federal era lento, caro en comparación con otros países. México estaba saliendo de una severa crisis financiera, se renegociaba su deuda y el gobierno no tenía recursos para asegurar la expansión de capacidad de generación que requería el país. Debido a las restricciones en la inversión pública, se requirió complementarla con inversión de particulares, nacionales y extranjeros. Recordemos, los que somos más viejos en esta sala, que a finales de los 80 y a principios de los 90, durante varios meses tuvimos que alumbrar nuestros hogares algunos días de la semana con velas ante la falta de suministro eléctrico. Si hay más oferta, bajará el precio, es un principio económico básico. Invertir en transmisión y distribución permitirá disminuir los altos precios de electricidad en ciertas zonas, lo que permitirá disminuir, como bien se dijo, los subsidios que el Estado otorga al suministro básico y que en el 21 fueron de 70,000 millones de pesos. ¿Qué más control necesita el Estado cuando, independientemente de quién genera y cómo se genera la electricidad, se tiene todo el control de los costos y de la manera de llevarla a los consumidores? Ahí está la soberanía, señores diputados. Algunos jugadores políticos han dicho que las empresas han operado ilegalmente, siempre. Esto no es cierto. Lo hemos dicho siempre.
que se castigue quien haya violado la ley. No se requiere una reforma constitucional para aplicar las leyes que tenemos. Es la obligación de la autoridad aplicarlas. Un sistema eléctrico eficiente que combine la rectoría del Estado con el mercado y la inversión privada requiere de una regulación Don Carlos, firme. sí, puede ir cerrando, por Estoy favor. terminando. Pero justa e independiente, que impida abusos, disminuya pérdidas injustificadas a los participantes. La reforma debe ayudar a fortalecer las finanzas públicas y los programas sociales, reducir la pobreza, que es lo que más nos preocupa y ocupa, hacer a México más competitivo para que la economía crezca, se genere más empleo y haya más bienestar para todos los mexicanos. Esta alianza lo que expresa es una relación sólida entre monopolios de generación y grandes consumidores de electricidad. Estos grandes consumidores de electricidad que antes tenía la Comisión Federal de Electricidad permitían de manera natural que estas tarifas que pagaban ellos subsidiaran aquellas tarifas de los hogares más pobres. Porque hay que decirlo, México es un país con enorme pobreza, más de la mitad de su población está en situación de pobreza. Es un país con enormes desigualdades. Y cuando la Comisión Federal de Electricidad tenía el control del sistema eléctrico a través de contar con los grandes consumidores y también con los pequeños consumidores, permitía ese control que estos grandes consumidores, de manera natural, en un sistema progresivo como en el caso de los impuestos, permitían subsidiar a los pequeños consumidores, aquellos en donde no es rentable llevarles la electricidad, aquellas cientos de poblaciones o miles de poblaciones en México, pobres, a los que los privados, estos monopolios, no les interesaría llevar electricidad porque no es rentable, porque tienen fines de lucro, a diferencia de una empresa pública, en donde lo que interesa es precisamente eso, el servicio público y una tarifa pública de electricidad. Le damos a la siguiente, por favor. ¿Qué es lo que sucede? Pues que tenemos defensores en todos lados de este sistema oligárquico que defiende estos privilegios. ¿Qué tipo de privilegios o de qué estamos hablando? Pues que pagan menos tarifas, que no pagan la red de transmisión, que son subsidiados, aquí se hablaba de subsidios, más para poner un ejemplo. Los subsidios al consumo son 70,000 millones de pesos, porque ya no tenemos a esos grandes consumidores, ahora tenemos que recibir subsidios de Hacienda para hacerlo. Pero son 75,000 millones de pesos, o sea, más lo que no pagan los privados, ni de respaldo, ni de transmisión, ni de un concepto nuevo que se llama demanda evitada. No lo pagan. Entonces, si no lo pagan, y es más que el subsidio de los consumidores, ¿de qué sistema estamos hablando? De un sistema de privilegios. Y aquí, como en todos lados, hay voceros que van a defender ese sistema de privilegios. Le damos a la siguiente, por favor. ¿Qué cosas son las que dicen o defienden? Primero, que se han invertido, de repente dan cifras de 50,000 millones, en otra ocasión de 44,000 millones de dólares. Vamos a aceptar la de 44,000 millones, pero realmente lo que han invertido son 11,000 millones de dólares, porque buena parte de las inversiones que tienen ellos las han financiado los mexicanos a través de sus ahorros en las Afores, los trabajadores mexicanos, las han financiado los bancos comerciales, es decir, los ahorros de los mexicanos, las han financiado la banca de desarrollo, o sea, los contribuyentes mexicanos. ¿Dónde están las inversiones que trajeron ellos, las grandes inversiones? Debería de verse eso en la formación bruta de capital fijo del INEGI. No está. Todo el sistema en donde exfuncionarios de la CENER, de la CRE, operaban a favor de estas grandes corporaciones, ¿no? Pues se hizo para ellos, y hay que decirlo así. Y eso es lo que pretende la reforma, cambiar todo eso para equilibrarlo, para que sea el Estado mexicano, la nación, sin que ellos dejen de participar, porque van a participar con la mitad del mercado, pero regulados, para que sea el Estado mexicano el que regule este tipo de cosas. Le damos a la siguiente, por favor.
Estos son los costos reales de generación unitarios, ya sin simulación, ¿no? ¿Quiénes son los más caros? Pues resulta que los más caros, por lo fijo, son los eólicos. ¿Dónde están los fotovoltaicos? A la mitad. Entonces, es una simulación completa de la que estamos hablando. Vamos a hablar con cosas reales. Estos datos son de la COPAR. Vamos a discutir con base en costos reales y nos sentamos el día que quieran, además del Parlamento, a evaluar los costos que ustedes traen y los que nosotros traemos. Finalizamos el recuento del Foro 10, Impactos Económicos y Financieros para la CFE y la Hacienda Pública de las reformas energéticas y su sostenibilidad. Siga al pendiente de estos resúmenes de lo que se discute en la Cámara de Diputados sobre la iniciativa de reforma eléctrica. Muchísimas gracias por acompañarnos, nos vemos hasta la próxima.